Este vlog arranca acá, preparando el mate. Resulta que estaba acá con los libros, el mate, el micrófono, todo listo para ponerme a grabar un capítulo para el club de lectura dibujada que tenemos dentro de la membresía. Y la verdad es que el día está gris, como está medio lluvioso, la obra que está al lado de mi casa está bastante silenciosa. Y dije, tengo ganas de compartirles algunos libros que transformaron la forma en la que dibujo. ¿Tienen ganas de verlo? Acompáñenme. En la biblioteca lo que hacemos es ver distintas lecturas que nutren de manera directa o a veces lateral a nuestro oficio como dibujantes, como ilustradoras, como ilustradores. Y pensé que sería lindo compartirles una parte de esa selección. Voy a empezar por alguno de ellos. Y el primero es este libro, La orfebrería del silencio, de Cecilia Bashur. Justamente su subtítulo es La construcción de lo no dicho en los libros álbum. A mí me gustó mucho, es un texto de corte un poquito más académico. En particular, lo que más me gusta de este libro es este concepto de pensar en el silencio y en lo no dicho, en no subestimar a ese público infantil. Lo que hace es ir trabajando distintos ejemplos de libros álbum y tratando de entender cómo funciona ese diálogo entre la imagen y el texto y cuáles son esas ambigüedades, esos huecos, esos vacíos que quedan, donde a partir de ahí ella encuentra que hay una semilla desde cual brota la creación, la imaginación, la pregunta. Hay mucho de este libro que me hizo cambiar completamente cómo me planto a la hora de pensar un proyecto de ilustración, en particular cuando se trata de infancias, abordar mucho más en profundidad y con mayor conciencia la metáfora, ese hueco, dejar que el lector pueda terminar de componer esa historia, ese mensaje y sobre todo dejar abiertas preguntas. En segundo lugar, voy a ir con esta colección de fanzines de editorial Vinilo. Está Ilustrar de Mariana Ruiz Johnson, Leer de Mauro Libertela, Imaginar de Nicolás Eschuf, Escribir de Dolores Gil. Hay otros, estos son los que yo tengo acá. Esta colección, si no me equivoco, salió el año pasado cerca de la fecha de la FED, de la Feria de Editores, y en particular, estos fanzines indagan como en el mundo detrás de la producción de los libros. Indagan en esos oficios que están alrededor de la producción de los libros. Leer, imaginar, escribir, editar. 18 páginas. Ah, mira, este es el número 25. Estos fanzines están numerados. Fue una edición limitada y este texto de Mariana fue muy lindo porque lo leí inmediatamente después que otro texto que también está en esta lista, Pequeños Lectores, que no lo tengo acá porque lo presté, de Yael Frankel. Y fue muy lindo porque siento que los leí en diálogo, como que las dos autoras podían conversar entre ellas, donde ambas contaban desde diferentes lugares su experiencia trabajando como en este oficio, cómo eran sus jornadas, su forma de encarar los proyectos, todo lo que ponían de ellas mismas en cada uno de los proyectos, las preguntas que se hacían, cómo pensaban a ese otro que era el lector, cuáles eran esos mundos que eran capaces de explorar, volcar, cómo también tomarse el trabajo con un compromiso, con una búsqueda y compartir esas cosas del oficio de la ilustración tan lindas como andar siempre con un cuaderno encima, querer registrar las cosas que nos pasan con un dibujo, una nota o tener un lápiz a mano. El otro texto que te contaba que fue para mí como en conversación con este fue Pequeños Lectores de Yael Frankel, de la editorial Gris Tormenta. Fui de hecho a la presentación y Yael me hizo una dedicatoria, así que es un libro muy especial y es muy bonito porque ella se enfoca específicamente en la producción de libros para el público infantil. En ese caso Yael no habla solo de ilustrar, sino también habla de escribir, porque ella la mayoría de sus proyectos es autora integral. Cosas que más me gustó fue una lista que hace de los no que se pregunta a la hora de encarar un proyecto infantil, como por ejemplo no usar diminutivos, no subestimar al público y cosas así. Y otra de las cosas que me gustó mucho que ella todo el tiempo está preguntándose es acerca de cómo hablan los chicos. Busca que el lenguaje y las palabras que utilicen suenen como más cercanas a la oralidad.
sus personajes muchas veces son niñas y hay algo interesante en la construcción del texto donde ella va mechando reflexiones que tiene en su sesión de terapia y las va combinando con distintas partes del oficio de la ilustración y de la escritura o de ser autora para pequeños lectores. Otro texto distinto que me gustó y que siento que incidió mucho más que en mi manera de dibujar, en una búsqueda creativa, las referencias, en abrir la mirada todo el tiempo, fueron estos dos, en verdad, de María Gainza, El nervio óptico y Un puñado de flechas. Es como un libro un poco extraño porque por un lado mezcla cosas de la vida cotidiana con una especie de ensayo y todo el tiempo nos está hablando de distintas miradas acerca del arte. Empieza como con una serie de anécdotas y vamos recorriendo distintos episodios de su vida, siempre vinculados a cómo mirar el arte y un poco los estímulos que están alrededor. Y Un puñado de flechas va un poco en esa misma línea. Es muy lindo este libro porque arranca con esta anécdota en la cual ella conoce a Coppola. Coppola cuenta una anécdota que ella retoma y es que los artistas vienen al mundo con una cantidad de flechas determinada, un puñado de flechas, y es como que tienen que elegir asertivamente en qué utilizar esas flechas. La verdad es que si tengo que elegir uno de los dos, me quedo más con El nervio óptico. No sé por qué, creo que hay algo del momento de la vida que ella narra que me fue de algún modo más cercano. Sentí en este otro una energía un poquito, no sé, como más baja, pero puede ser que haya estado yo en ese lugar cuando lo leí. Sigo acá con este que simplemente voy a hacer una mención cortita porque leí algunos fragmentos en otro video que les voy a dejar por acá. El arte de narrar de María Teresa Andrueto compila diferentes charlas, conferencias y reflexiones de ella acerca de este oficio del narrar, del contar en voz alta, que los relatos son una forma de transformar el dolor de los pueblos. Me encanta esa expresión y esa idea. Ya lo leí, lo vuelvo a leer, les compartí acá un pedacito. Es realmente hermoso. María Teresa Andrueto es maravillosa ella. Así que súper recomiendo. Este libro es interesante porque habla de estructuras que se han ido incorporando a la literatura infantil y cómo eso la ha ido limitando, reservando en un lugar. ¿Cuál es el rol? Ya mismo esto, ¿no? ¿La literatura infantil es literatura? Es una pregunta que aparece todo el tiempo en distintos autores. Y acá ella va compilando también distintas conferencias, charlas, investigaciones. Habla, por supuesto, de no subestimar esa voz de los niños, no subestimar la literatura infantil. Rompe mucho o cuestiona mucho esta idea de la literatura funcional y de ese rol que se le adjudica a los libros, y da mucho valor al juego, a la pregunta, a la imaginación, también a esto que hablamos antes, a los vacíos, que valora la complejidad. Propone que dejemos de pensar en cosas simples para que ese público lo interprete, sino que dejemos de justamente subestimar a las infancias y propongamos complejidad, propongamos capas, propongamos diferentes órdenes de lectura. Muchas de todas estas preguntas, ideas y reflexiones son parte también de los que fui volcando en mi proyecto de Criaturas Mágicas, porque siento que hay algo de poder establecer la narración oral, la construcción a partir de la pregunta, la historia que se arma con el otro, la cosa que está incompleta, y no tenerle miedo a ese vacío, al incompleto, a lo que no tiene reglas claras, a lo que tiene montones de posibilidades de construcción y aristas. Bueno, todas esas preguntas que están acá todo el tiempo trato de bajarlas en el papel y en cada cosa que hago, y en particular en Criaturas Mágicas eso estuvo todo el tiempo presente. Hay muchos libros que modificaron profundamente mi manera de dibujar, de contar con imágenes, y sin dudas hubo uno de esos que fue La casa de Paco Roca. La casa es una novela gráfica donde cuenta la historia familiar de 3 hermanos que tienen que desocupar una casa que era de su papá, o mejor dicho de su familia, luego de que su papá haya fallecido. A partir de eso van desentrañando un poco las historias, los vínculos, y vamos conociendo la estructura de esa familia. Es un libro precioso que además tiene una gran libertad a la hora de contar, como incorporar árboles genealógicos, unas especies de infografías en distintos lugares. Tiene un trabajo del color que es muy hermoso, tiene una forma de narrar el paso del tiempo, más allá de esta historia en particular, que a mí me convoca mucho.
y tiene una manera de representar los espacios, las luces y las sombras como están acá en esta etapa, los personajes, que a mí no solo me conmueve, sino que me hace reflexionar en mi propia forma de producir y de contar historias. Hay muchos otros libros que me encantan, que realmente siento que están así como en la raíz profunda de lo que hago o que intento. Hay algo que me gusta mucho y que propongo todo el tiempo en la membresía y es pensar dibujando, es sentarse con el cuaderno, salir un poco de las ideas en la mente, ponerlas en el papel y a partir de ahí reflexionar y debatir. En un tiempo en el que todo son fórmulas y donde parece que escuchamos siempre la misma historia, poder tener herramientas y buscar y estar como permeable con la mirada atenta y el ojo curioso y tratar de bajar eso cuando nos sentamos con el papel. Es un desafío enorme, pero al menos trato de pensarlo así y es también lo que busco proponer muchas veces en el taller y en la membresía. Hay libros que desde el momento que los leemos es como que nos cambia la mirada del mundo y cuéntenme qué lecturas sienten que están ahí de manera vital transformando nuestra forma de hacer. Y lo que más me interesa siempre es el intercambio con otras personas. Muchas de estas lecturas solo llegaron a mí porque me las recomendaron amigos, colegas, escritores, dibujantes, personas que están a mi alrededor que también tienen este ojo curioso y esta voracidad por los libros, pero también por pensar y por charlar y por construir en conjunto. Nada más lindo, como dice Rita Segato, que construir ese pensamiento en conversación. Así que te invito a que vos también me cuentes cuáles son esas lecturas y por dónde podría ampliar mi biblioteca. Te doy las gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado. Me encantaría saber qué te pareció esto y nos vemos la próxima.